Escúchame bien, porque lo que te voy a contar cambió todo en mi vida. Me llamo Enrique Solís, tengo 74 años, y durante 40 años construí una vida junto a Rosa Guadalupe, mi esposa. Ella murió hace 3 años de diabetes, y yo cuidé cada día de su enfermedad hasta que cerró los ojos para siempre. Pensé que había vivido ya el dolor más grande de mi existencia. Me equivoqué. Hay traiciones que duelen más que la muerte misma, y vienen de quienes menos esperas. El 23 de marzo de este año regresé del Hospital Regional de León después de 18 días. Una operación del corazón, estenosis de válvula aórtica, me dijeron los doctores. El taxista me ayudó a bajar la maleta y me quedé parado frente a mi casa en la colonia San Miguel. Esta casa que construí con mis propias manos en 1985, ladrillo por ladrillo, viga por viga. Abrí la puerta principal y el silencio me recibió como siempre. Ernesto y Daniela, mi hijo y mi nuera, no estaban. Llevaban 3 años viviendo conmigo, desde que me pidieron quedarse temporalmente, mientras ahorraban para su propia casa. Dejé la maleta en la sala y caminé directo hacia donde siempre iba cuando regresaba de cualquier viaje, por corto que fuera, a saludar a Rosa. Su habitación quedaba al final del pasillo, la que había sido nuestro cuarto de costura cuando ella vivía. Después de que se fue, la convertí en lo que yo llamaba la habitación de la memoria. Ahí guardaba todo lo que había sido nuestra vida juntos. Su máquina de coser Singer del 72, la que sonaba como música cuando ella trabajaba por las noches haciendo vestidos para las señoras del barrio. Los 47 ángeles de porcelana que coleccionó durante 30 años, cada uno con su historia, cada uno regalo mío en cumpleaños, aniversarios, navidades. Sus vestidos de los domingos colgados en el armario, que todavía olían a Chanel número 5. Las fotografías de nuestras bodas de plata, de los niños pequeños, de los viajes a Guanajuato y Puerto Vallarta. Puse la mano en la manija de la puerta y respiré hondo. «Hola, mi amor», murmuré como siempre hacía. Ya regresé. Abrí la puerta y mi mundo se desplomó. Donde había estado la máquina Singer, ahora había una caminadora moderna, negra y plateada, con pantalla digital. Donde habían estado los ángeles de porcelana en sus repisas especiales, ahora había espejos enormes que cubrían toda la pared. Donde habían colgado los vestidos de Rosa, ahora había una barra con pesas de diferentes tamaños. El piso tenía un tapete de goma gris, y en la pared del fondo, un póster en inglés que decía «No pain, no gain». Me quedé allí parado, con la mano todavía en la manija, tratando de entender lo que veían mis ojos. Tal vez era la medicación del hospital. Tal vez estaba confundido de habitación. Cerré los ojos, los abrí de nuevo. La caminadora siguió ahí. Los espejos siguieron reflejando mi cara de viejo estupefacto. Caminé como sonámbulo hacia donde había estado el armario de Rosa. Nada, ni un vestido, ni una blusa, ni los zapatos que nunca tuve corazón para regalar. Busqué en el closet del pasillo. Vacío. En el baño que compartíamos. Ni su cepillo de dientes rosa, ni sus cremas, ni el frasco de perfume que guardaba para ocasiones especiales. Revisé toda la casa como un loco. Mi propia habitación, la sala, la cocina, el cuarto de servicio. Buscando cajas, buscando bolsas, buscando cualquier rastro de que alguien hubiera guardado las cosas de mi esposa en algún lugar. Nada. Como si Rosa Guadalupe Solís nunca hubiera existido. Como si 40 años de matrimonio fueran una fantasía de viejo senil. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde Rosa se sentaba a tejer por las tardes, y esperé. Las manos me temblaban, pero no de la operación, del coraje que me subía por el pecho como lava de volcán. A las 4:30 de la tarde escuché la camioneta de Ernesto en la cochera. Voces alegres,
risas. Entraron por la cocina cargando bolsas del gimnasio y batidos de proteína. «Papá», dijo Ernesto cuando me vio sentado en la sala. «No sabíamos que ya habías llegado. ¿Cómo te sientes?» Los miré a los dos. Mi hijo de 42 años, el que cargué en hombros cuando era niño, al que enseñé a manejar en esta misma calle. Y a ella, Daniela, con su ropa deportiva ajustada y su coleta perfecta, bebiendo su batido como si nada hubiera pasado. «¿Dónde están las cosas de tu madre?». La pregunta salió de mi boca con una calma que no sentía. Ernesto y Daniela se miraron. Ella se adelantó, como siempre hacía cuando había que dar explicaciones difíciles. «Enrique, sabíamos que esta conversación iba a llegar. Mira, los 18 días que estuviste en el hospital, aprovechamos para hacer algunos cambios necesarios en la casa». Se sentó en el sillón de enfrente, adoptando esa pose de terapeuta que usaba con sus clientes del gimnasio. «No es sano vivir en un museo. Rosa murió hace 3 años. 3 años, Enrique. Es tiempo de seguir adelante. ¿Seguir adelante hacia dónde? Hacia la vida, hacia el presente». Esa habitación era deprimente, llena de cosas viejas que solo juntaban polvo. Nadie se beneficiaba de eso. Por eso decidimos donar todo a caridad. Hay gente que realmente necesita esa ropa, esos objetos, en lugar de estar ahí guardados sin ningún propósito. Sentí como si me hubieran golpeado en el pecho con un martillo. ¿Donaron qué? Todo, papá, intervino Ernesto, tratando de sonar razonable. La ropa, esas figuritas que tenía mamá, los álbumes viejos, todo lo que estaba en esa habitación. Y mira qué bien quedó el espacio. Ahora tienes un gimnasio en casa. Te va a ayudar mucho para la rehabilitación después de la operación. ¿Los ángeles también? Daniela asintió con esa sonrisa condescendiente que le había visto poner a las señoras que llegaban gorditas a su gimnasio. Enrique, eran 47 figuritas juntando polvo. 47. ¿Te das cuenta del espacio que ocupaban? Alguien más las va a apreciar de verdad. Me quedé callado un momento largo. En mi mente vi el último ángel que le había regalado a Rosa, 2 meses antes de que muriera. Lo encontré en una tienda de artesanías en Puebla cuando fui a visitar a mi hermano. Era diferente a los otros. Tenía las alas extendidas y una sonrisa que me recordó a Rosa cuando era joven. Costó 300 pesos, caros para mi pensión, pero valía cada centavo por la cara que puso ella cuando lo desenvolvió. «Ese ángel de Puebla», murmuré, «el último que le regalé. ¿También se fue a caridad?» «Papá, no te tortures con esos detalles», dijo Ernesto. «Lo importante es que vas a estar mejor ahora, más sano, con un espacio para ejercitarte, sin vivir en el pasado». Me levanté despacio del sillón. Los miré a los dos, a mi hijo que no había defendido la memoria de su madre, y a esta mujer que había decidido por todos nosotros qué era lo mejor para mi duelo. «Gracias por la explicación», les dije con una voz que no reconocí como mía. «Voy a descansar un poco». Caminé hacia mi habitación sintiendo sus miradas de alivio en la espalda. Creían que había sido fácil, que el viejo se había rendido sin pelea. Me senté en la orilla de mi cama, la misma donde Rosa y yo habíamos dormido 22 años, desde que compramos el colchón en Fábricas de Francia para nuestro aniversario de bodas de plata. Cerré los ojos y la vi con su camisón azul, inclinada sobre la máquina Singer a las 11 de la noche, cosiendo un vestido de quinceañera para la hija de doña Carmen, porque necesitábamos el dinero extra para arreglar el techo que se había dañado en las lluvias. La vi guardando centavo por centavo en la alcancía de barro que tenía escondida detrás de los frascos de cocina, ahorrando para ayudarme cuando la tipografía pasaba por malos tiempos. La vi limpiando con cuidado cada ángel de porcelana los sábados por la mañana,
contándome la historia de cada uno mientras los acomodaba en sus repisas. «Este me lo regalaste cuando cumplí 30», decía sosteniendo el tercer ángel de la colección. «Dijiste que era para que me cuidara cuando tú no estuvieras». 40 años, Rosa. 40 años de construir una vida juntos, de levantar esta casa, de criar a nuestros hijos, de acompañarnos en las enfermedades y las alegrías. Y en 18 días, mientras yo luchaba por vivir en una cama de hospital, alguien decidió que todo eso era basura vieja que había que regalar a extraños. Algo frío y duro se instaló en mi pecho. No era tristeza. La tristeza la había sentido cuando Rosa murió. Esto era diferente. Esto era la comprensión clara de que mi propio hijo había permitido que borraran a su madre de esta casa como si nunca hubiera existido. Abrí los ojos y miré hacia la ventana. Afuera, doña Chayo regaba sus plantas como todas las tardes desde hacía 15 años. Don Pancho lavaba su tsuru blanco en la cochera. La vida normal de la colonia San Miguel continuaba mientras yo descubría que ya no conocía a la gente con la que vivía bajo mi propio techo. Me levanté y caminé hacia el escritorio donde guardaba mis documentos importantes. Saqué la carpeta café donde tenía los papeles de la casa. Escrituras, título de propiedad, todo a mi nombre desde 1985. La había comprado antes de casarme con Rosa, con mis ahorros de 5 años trabajando en la tipografía de don Aurelio. Por primera vez en 3 horas, sonreí. Pero no era una sonrisa de alegría. Esa noche me quedé sentado en la orilla de la cama hasta muy tarde, con los documentos de la casa extendidos sobre la colcha que Rosa había tejido en los últimos meses de su vida. Cada papel me confirmaba lo que ya sabía. Esta casa era mía. Completamente mía. La había comprado en octubre de 1985, 8 meses antes de casarme con Rosa, con los ahorros de 5 años trabajando dobles turnos en la tipografía de don Aurelio. Recordé ese día como si hubiera sido ayer. Tenía 28 años y había encontrado este terreno en la colonia San Miguel, cuando todavía era puro monte y calles de tierra. 500 metros cuadrados a un precio que podía pagar si me apretaba el cinturón 3 años más. Rosa todavía era mi novia entonces, y cuando le enseñé los planos que había dibujado yo mismo en papel de estraza, me abrazó llorando. «Va a ser nuestra casa, Enrique», me dijo, «la casa donde vamos a envejecer juntos». Y cumplimos esa promesa. Construí esta casa ladrillo por ladrillo los fines de semana, con la ayuda de mi cuñado Roberto y 2 albaniles que me hacían precio especial, porque conocían a mi papá. Rosa llegaba los sábados por la tarde con termos de agua fresca y tacos de frijoles para todos los que estábamos trabajando. Se sentaba en una cubeta volteada, con su vestido de florecitas y sus zapatos de domingo manchados de polvo, calculando cuánto nos iba a costar cada etapa de la construcción. Si compramos el cemento esta semana en lugar de la que viene, nos ahorramos 50 pesos por las ofertas de fin de mes, me decía mientras anotaba números en un cuaderno escolar. Siempre fue mejor que yo para las cuentas. La construcción nos tomó 2 años. 2 años de sacrificios, de comer frijoles y arroz toda la semana, para poder comprar varillas y tabiques el sábado. Rosa se compraba un vestido nuevo cada 6 meses, cuando las otras muchachas de su edad se compraban uno cada mes. Sus zapatos los llevaba al zapatero a cambiar suela y tacones hasta que ya no se podía más. Pero nunca se quejó. Al contrario, cada domingo después de misa pasaba por el terreno conmigo para ver el progreso. «Ya se ve más grande la cocina», decía tocando las paredes recién levantadas. «Y aquí va a estar el cuarto de costura, ¿verdad? Con ventana grande para que entre bien la luz». Esa era Rosa, siempre viendo el futuro, siempre construyendo sueños con ladrillos y cemento. Nos casamos en junio del 87.
cuando la casa ya estaba terminada pero todavía olía a pintura fresca. La primera noche que dormimos aquí como esposos, Rosa se levantó a las 2 de la madrugada y me despertó emocionada. «Ven, Enrique, ven a escuchar». Me llevó de la mano hasta la ventana de la sala. «¿Qué estoy escuchando, mi amor?» «El silencio. Es nuestro silencio, en nuestra casa». Y tenía razón. Era diferente al silencio de los cuartos que habíamos rentado antes de casarnos. Este silencio nos pertenecía. Los primeros 5 años fueron difíciles económicamente. La tipografía donde trabajaba pasó por crisis cuando llegaron las computadoras y muchos clientes ya no necesitaban nuestros servicios. Hubo meses en que llegué a casa con la mitad del sueldo, o a veces sin sueldo del todo, solo con promesas de que don Aurelio me pagaría cuando mejoraran las cosas. Rosa nunca me reclamó ni una sola vez. En lugar de quejas, sacó la máquina de coser Singer que le había regalado su madre cuando cumplió 18 años y empezó a hacer vestidos para las señoras del barrio. Trabajaba de noche, después de hacer la cena y limpiar la casa, con la lámpara prendida hasta las 2 o 3 de la madrugada. «No te preocupes», me decía cuando yo me sentía culpable de verla trabajar tanto. «Es temporal, y además me gusta coser, me relaja». Mentira piadosa. Rosa cosía porque nos ayudaba con los gastos de la casa, pero le dolían los dedos y la espalda de estar inclinada sobre la máquina tantas horas. La veía echarse crema en las manos antes de dormir, masajeándose los nudillos hinchados. Con el dinero de la costura comprábamos la despensa básica y pagábamos la luz y el agua. Mis ingresos de la tipografía los usábamos para las mejoras de la casa, el tinaco, la bomba de agua, las ventanas de aluminio que reemplazaron las de madera que se hinchaban en época de lluvias, y los ángeles. Los ángeles empezaron en nuestro primer aniversario de bodas. Había visto uno en una tienda de artesanías en el centro de León, pequeñito, de porcelana blanca con detalles dorados. Costaba 30 pesos, que entonces era mucho dinero para nosotros, pero algo en la expresión del ángel me recordó a Rosa cuando sonreía. Se lo regalé envuelto en papel de China amarillo, el más barato que tenían en la papelería. «Es para que te cuide cuando yo no esté», le dije, repitiendo las mismas palabras que después usaría durante 30 años cada vez que le daba uno nuevo. Rosa lo puso en una repisa que improvisamos con una tablita en la pared de la sala, y todos los días, cuando terminaba de limpiar, lo sacudía con un trapito especial que guardaba solo para eso. Para nuestro segundo aniversario, le regalé otro ángel, un poquito más grande, también de porcelana pero con las alas extendidas. Rosa lo puso junto al primero en la repisa. «Van a ser muchos», me advirtió riéndose. «Vas a ver que van a llenar toda la casa». «Ojalá», le contesté. «Ojalá vivamos tantos años que no me alcance la casa para todos los ángeles que te voy a regalar». Y así fue. Cada cumpleaños de Rosa, cada aniversario de bodas, cada Navidad, cada Día de las Madres, cada fecha especial en nuestras vidas tenía su ángel. Cuando nacieron los niños, les regalé ángeles a Rosa para celebrar. Cuando se graduaron de la primaria, de la secundaria, de la preparatoria, más ángeles. Cuando me ascendieron a supervisor en la tipografía, ángel. Cuando finalmente pudimos comprar nuestro primer coche, un Datsun usado pero funcionando, ángel. Rosa construyó repisas especiales para cada uno, con pequeños letreros escritos a mano donde anotaba la fecha y la ocasión. Ángel número 12, graduación de Ernesto de 6º año. Ángel número 23, quinceañera de Lupita. Ángel número 35, bodas de plata. Para cuando Rosa murió, teníamos 46 ángeles. El 47 fue el último que le regalé, 2 meses antes de que se fuera. Lo encontré en Puebla, en esa tienda de artesanías, cerca de la catedral donde fui cuando visité a mi hermano Luis.
Era diferente a todos los otros, más grande, con las alas desplegadas hacia arriba y una expresión de paz en el rostro que me tranquilizó apenas lo vi. «Es para que te espere del otro lado», le dije cuando se lo di, aunque ninguno de los dos quería hablar todavía de esas cosas. Rosa lo abrazó contra el pecho y lloró, pero no de tristeza, de gratitud. 47 años contigo, Enrique. 47 ángeles cuidándome. Ha sido una vida bendita. Y ahora todos esos ángeles, cada uno con su historia, cada uno con su fecha y su significado, estaban en las manos de extraños que nunca sabrían lo que representaban. O peor, tal vez ya estaban rotos en algún basurero, porque alguien pensó que eran figuritas viejas sin valor. Me levanté de la cama y caminé hasta la ventana. Afuera, la calle estaba vacía y silenciosa. Las luces de las casas de los vecinos se habían apagado una por una mientras yo recordaba. Miré el reloj del buró, las 2:15 de la madrugada. Pensé en Ernesto y Daniela, durmiendo tranquilos en el cuarto que había sido de mi hija Lupita antes de que se casara y se fuera a Guadalajara. Habían llegado hace 3 años, en abril del 2021, 2 meses después de que Rosa muriera. «Papá, te ves muy solo en esta casa tan grande», me había dicho Ernesto. «¿Qué te parece si nos venimos a vivir contigo una temporada? Solo mientras ahorramos para el enganche de nuestro departamento. Te haríamos compañía y tú nos ayudarías con la renta». Sonaba razonable. Sonaba como algo que Rosa habría aprobado. La familia unida, ayudándose mutuamente. Acepté sin pensarlo mucho. Los primeros meses fueron tolerables. Daniela cocinaba algunas veces, mantenía limpios sus espacios, era cordial conmigo. Ernesto me acompañaba a ver televisión por las noches. Hablábamos de fútbol y del trabajo en el concesionario donde vendía carros. Pero poco a poco, la casa dejó de ser mía. Daniela empezó a traer clientas para entrenamientos personales. La sala se llenaba de mujeres en lycra, haciendo ejercicios con música fuerte a las 7 de la mañana. Cuando les pedí que bajaran el volumen porque me despertaba muy temprano, Daniela me explicó que esas horas eran las únicas que sus clientas podían entrenar antes de irse al trabajo. «Es solo una horita, Enrique, y el ejercicio es bueno para todas. Tú también deberías hacer un poco. Te ayudaría con la depresión». ¿Depresión? Yo no estaba deprimido, estaba de duelo. Hay diferencia, aunque aparentemente nadie la entiende. Después vinieron los cambios en la decoración. Daniela sugirió que la casa necesitaba renovarse un poco, verse más moderna. Empezó por la sala. Cambió los cojines del sillón por unos de colores más alegres. Movió los muebles para crear mejor flujo de energía. Colgó cuadros nuevos con frases motivacionales en inglés. «Look forward, not back», decía uno de ellos. «Mira hacia adelante, no hacia atrás». Cada cambio venía acompañado de una explicación sobre lo saludable que era para mí dejar ir el pasado y enfocarme en el presente. Como si los recuerdos de 40 años de matrimonio fueran una enfermedad de la que tenía que curarme. Pero yo aguanté. Rosa me había enseñado que la paciencia es una virtud y que la familia vale más que las incomodidades pequeñas. Además, se iban a ir pronto. Solo estaban ahorrando para su propio lugar. 3 años después, todavía estaban aquí, y ya no hablaban de irse. Al contrario, hablaban de nuestros planes para mejorar la casa, como si fuera su casa también. Y ahora esto, el colmo. La habitación de Rosa convertida en gimnasio sin consultarme, sin avisarme, sin el más mínimo respeto por lo que significaba ese espacio para mí. Volví a sentarme en la cama y agarré mi libreta telefónica, esa vieja libreta de cuero negro, donde tenía anotados todos los números importantes de mi vida. La hojeé despacio hasta encontrar lo que buscaba. Francisco Hernández. Mudanzas y fletes.
Pancho, le decíamos todos. Un hombre serio y trabajador que tenía una camioneta de 3 toneladas y 2 muchachos que le ayudaban con los trabajos pesados. Lo había conocido cuando me mudé a esta casa en el 87, y desde entonces había contratado sus servicios varias veces. Cuando trajimos el refrigerador nuevo, cuando llevamos los muebles viejos de Rosa a casa de Lupita, cuando ayudé a mi compadre Raúl a cambiar de casa en el 98. Marqué el número. Contestó después de 4 timbrazos, con voz de sueño. «Bueno, Pancho, soy Enrique Solís. Disculpa la hora, pero necesito un trabajo para mañana temprano». «Don Enrique, ¿qué pasó? ¿Está todo bien?» «Sí, todo bien. Necesito que muevas algunas cosas. 2 recámaras completas. Muebles, ropa, aparatos, todo». «¿A dónde las movemos?» «Al garaje de mi casa por el momento. Después te aviso a dónde definitivamente». Hubo una pausa. Pancho conocía a mi familia. Había visto crecer a Ernesto desde niño. «¿Seguro que todo está bien, don Enrique?» «Todo va a estar bien después de mañana, te lo aseguro. ¿Puedes venir a las 9 de la mañana?» «Claro que sí». «¿Necesita la camioneta grande?» «Sí. Y trae a los 2 muchachos. Va a ser trabajo pesado». «Ahí estaremos. Que descanse, don Enrique». Colgué el teléfono y busqué otro número. Héctor Morales. Cerrajería San Miguel. Don Héctor era el cerrajero del barrio desde hacía 15 años. Un hombre callado y eficiente que nunca hacía preguntas innecesarias. También contestó con voz dormida, pero cuando le expliqué que necesitaba cambiar 3 cerraduras el domingo por la mañana, solo me preguntó la dirección y la hora. «A mediodía estaré ahí, don Enrique, con cerraduras nuevas de seguridad». «Gracias, don Héctor». Colgué y me quedé viendo la libreta. 2 llamadas hechas. Faltaba lo más importante. Saqué del cajón del buró una hoja de papel blanco y mi pluma Fountain, la Parker que me había regalado Rosa para mi cumpleaños número 50. Puse la hoja sobre la superficie dura de un libro y empecé a escribir, con letra clara y pareja, sin prisa pero sin pausa. «Ernesto y Daniela». Me detuve. Pensé en todas las formas de empezar esa carta. Podía ser duro, podía ser suave, podía explicar mucho o explicar poco. Al final decidí ser directo. Las verdades importantes se dicen sin rodeos. Escribí durante 1 hora. Cada palabra pesada, cada oración pensada. Sin insultos, sin gritos en tinta, solo hechos y consecuencias. Cuando terminé, doblé la carta en 3 partes iguales y la guardé en un sobre blanco. En el frente escribí sus nombres con la misma letra cuidadosa. En la parte de atrás, mi nombre y la fecha. Ya eran las 3:30 de la madrugada. Afuera empezaban a cantar los primeros gallos del barrio. En 5 horas empezaría el día más importante de mis 74 años de vida. Me acosté vestido sobre la colcha, con la carta en la mesa de noche y los documentos de la casa ordenados en el cajón. Cerré los ojos, pero no dormí. Estaba pensando en Rosa, en lo que me habría dicho si supiera lo que iba a hacer. «Haz lo que tengas que hacer, Enrique», me habría dicho, «pero hazlo bien, sin odio en el corazón, pero sin permitir que te falten al respeto». Rosa siempre fue sabia para estas cosas. Sabía que hay límites que no se pueden cruzar, líneas que no se pueden borrar. Y sabía también que hasta el hombre más paciente del mundo tiene un momento en que dice, «hasta aquí». Ese momento había llegado para mí. Me desperté a las 7 de la mañana sin haber dormido realmente. El cuerpo me pesaba, pero la mente estaba clara como agua de manantial. Me levanté, me bañé con cuidado. Me puse mi camisa blanca limpia y mis pantalones de vestir. Como si fuera domingo de misa, aunque esta vez iba a oficiar un ritual diferente. Preparé café en la cocina y me senté a desayunar viendo hacia el pasillo, donde se escuchaban los ruidos matutinos de Ernesto y Daniela.
Ella preparaba sus batidos de proteína con esa licuadora ruidosa que había traído desde el primer día. Él se duchaba cantando canciones de Vicente Fernández, como hacía todos los domingos antes de ir al gimnasio. A las 8:20 los escuché en la cochera, cargando sus maletas deportivas en la camioneta. La rutina de siempre. Salían a las 8:30 para llegar al gimnasio cuando abriera a las 9. Entrenaban hasta las 12 y después iban a desayunar a ese restaurante de comida saludable donde Daniela conocía a la dueña. Regresaban siempre entre la 1 y la 1:30, cansados pero contentos, hablando de repeticiones y proteínas como otros hablan del clima. «Ya nos vamos, papá», gritó Ernesto desde la puerta de la cocina. «Regresamos como a la 1. ¿Necesitas algo del súper?» «No, mijo. Vayan con cuidado». Escuché el motor de la camioneta alejándose por la calle. Miré el reloj de la cocina. Las 8:35. Perfecto. Me levanté, lavé mi taza de café y caminé hacia la ventana de la sala. A los 15 minutos exactos, como habíamos quedado, vi llegar la camioneta azul de Pancho con sus 2 ayudantes. Se estacionó frente a la casa y Pancho se bajó del lado del conductor, un hombre moreno y fuerte de unos 50 años, con overol de trabajo y gorra de los Pumas. Abrí la puerta antes de que tocara. «Buenos días, don Enrique. ¿Cómo amaneció?» «Muy bien, Pancho. Gracias por venir tan temprano. Pasen, por favor». Los 3 hombres entraron y se quedaron parados en la sala, esperando instrucciones. Pancho me conocía desde hacía muchos años, pero nunca me había visto con esta expresión en la cara. Sus ayudantes, 2 muchachos jóvenes que no debían tener más de 25 años, miraban alrededor con curiosidad. «¿Qué vamos a mover, don Enrique?», preguntó Pancho. «Los 2 cuartos del fondo del pasillo. Todo lo que esté adentro. Muebles, ropa en los closets, aparatos electrónicos, todo lo que encuentren. Con mucho cuidado, eso sí. No queremos romper nada». «¿Y a dónde lo llevamos?» «Al garaje. Todo bien acomodado y cubierto con la lona que está colgada en la pared del fondo». Pancho frunció el ceño pero no hizo preguntas. Me conocía lo suficiente para saber que si yo pedía algo así, tenía mis razones. Sus muchachos tampoco dijeron nada. Solo asintieron y fueron por las cajas vacías que habían traído en la camioneta. «Miren», les dije antes de que empezaran, «tienen que trabajar rápido pero con cuidado. Tenemos hasta las 12:30, máximo. Ni un minuto más». Pancho checó su reloj. «Son las 8:50, 3 horas y media. Es tiempo suficiente, don Enrique». «¿Los cuartos están abiertos?» «Sí, todo abierto. Empiecen por el cuarto de la derecha, que tiene más cosas». Y empezó el trabajo. Te digo que nunca había visto gente trabajar con tanta eficiencia. Pancho había organizado equipos de mudanza durante 30 años y sabía exactamente cómo hacer las cosas. Uno de los muchachos desarmaba los muebles que se podían desarmar. El otro empacaba la ropa y los objetos personales en cajas. Y Pancho supervisaba todo mientras cargaba las cosas pesadas. Yo me quedé sentado en el sillón de la sala, tomando café y viéndolos trabajar. Era hipnótico ver cómo la vida de 3 años de Ernesto y Daniela salía de mi casa caja por caja, mueble por mueble. Primera salida, la cama matrimonial de Ernesto, desarmada en 6 piezas que cargaron entre los 3. Después el colchón, que era de esos caros de espuma de memoria que Daniela había insistido en comprar porque su espalda necesitaba soporte especial. Segunda salida, el ropero de madera que habían comprado en fábricas de Francia el segundo año que vivieron conmigo. Salió completo, con la ropa todavía adentro, porque Pancho dijo que era más fácil así. Tercera salida, los aparatos electrónicos. La televisión de 55 pulgadas que Ernesto había montado en la pared para ver los partidos de fútbol. El decodificador de Sky,
la bocina Bluetooth que Daniela usaba para sus rutinas de ejercicio, el PlayStation 5 que Ernesto se había comprado para relajarse después del trabajo. Cuarta salida, las cajas con ropa. Pancho calculó que serían unas 20 cajas entre los dos. Daniela tenía más zapatos que una tienda. 34 pares los contamos, desde zapatillas deportivas hasta tacones altos que se ponía cuando iban a cenar a lugares elegantes. Ernesto era más sencillo: pantalones de trabajo, camisas, unos cuantos trajes que se ponía para las juntas importantes en el concesionario. Para las 11:30 ya habían sacado todo lo grande. Faltaban los detalles: cepillos de dientes, cremas, medicinas, libros, revistas, la báscula digital que Daniela se subía todos los días después de bañarse, el espejo de aumento que usaba para maquillarse, hasta las perchas del closet. ¿También esto, don Enrique?, me preguntaba uno de los muchachos cada vez que encontraba algo que le parecía muy personal o muy pequeño. Todo, le contestaba yo. Absolutamente todo. A las 12:15 habían terminado con las 2 recámaras. Los cuartos quedaron completamente vacíos, solo las marcas en las paredes donde habían estado colgados los cuadros y los hoyos de los tornillos donde habían montado la televisión. ¿Algo más, don Enrique?, preguntó Pancho limpiándose el sudor de la frente con un pañuelo. El baño que compartían. Revisen si hay cosas ahí. Encontraron 4 cajas más de artículos de baño. Shampoos caros, acondicionadores, cremas para la cara, maquillajes, perfumes, rasuradoras eléctricas, secadora de pelo. Daniela gastaba más en productos de belleza en un mes que yo en comida. A las 12:30 habían terminado. El garaje parecía una bodega de tienda departamental, con todo perfectamente acomodado y cubierto con la lona azul que yo usaba para proteger mi Tsuru cuando no lo usaba por temporadas largas. ¿Cuánto le debo, Pancho? 1.500 pesos, don Enrique, por ser domingo y trabajo urgente. Le pagué sin regatear. Valía cada peso. Los 3 se fueron en su camioneta después de ayudarme a cerrar bien el garaje, no sin antes desearme suerte con una expresión que decía que sabían que algo importante estaba pasando, pero respetaban mi privacidad. A las 12:50 llegó don Héctor con su caja de herramientas y 3 cerraduras nuevas. Un hombre delgado y callado, de unos 60 años, que siempre trabajaba con precisión de relojero. Las 3 cerraduras, don Enrique, la principal, el garaje y la del patio trasero. Exactamente, cerraduras de seguridad, de esas que no se pueden abrir con ganzúas. Don Héctor asintió y empezó a trabajar. Yo me quedé viéndolo, fascinado por la delicadeza con que manejaba sus herramientas. Primero removió la cerradura vieja de la puerta principal, después instaló la nueva. Probó varias veces que funcionara perfectamente. Me entregó 3 llaves y siguió con el garaje. Son cerraduras alemanas, me explicó mientras trabajaba en la segunda. De las mejores que hay en el mercado, imposibles de forzar sin hacer mucho ruido. Exactamente lo que necesitaba. Terminó su trabajo a las 12:55. Le pagué 800 pesos y él también se fue con esa discreción profesional que caracteriza a la gente que ha visto muchas cosas en la vida y sabe cuándo no hacer preguntas. Me quedé solo en la casa. Caminé por los cuartos vacíos, sintiendo el eco de mis pasos en los pisos de loseta. Era extraño ver esos espacios sin la personalidad que les habían impuesto Ernesto y Daniela durante 3 años. Parecían cuartos de hospital, blancos, asépticos, sin historia. A la 1:20 saqué el sobre con la carta que había escrito la noche anterior. Lo pegué con cinta adhesiva en la puerta principal, a la altura perfecta para que fuera lo primero que vieran al llegar. Después me serví un vaso de agua fresca y me senté en mi sillón de la sala a esperar. A la 1:32 exactamente, escuché el motor de la camioneta de Ernesto acercándose por la calle.
Se estacionó en la cochera como siempre, y después de un par de minutos, escuché sus voces acercándose hacia la puerta principal. Venían hablando de algo que había pasado en el gimnasio, riéndose. ¿Qué es esto? Escuché la voz de Daniela, sorprendida. Silencio. El sonido del papel al ser despegado de la puerta. Más silencio. El crujir del sobre al ser abierto. Silencio largo. No puede ser, murmuró Ernesto. ¿Qué dice?, preguntó Daniela. ¿Qué dice la carta? Escuché a Ernesto leyendo en voz baja, palabras sueltas que llegaban hasta donde yo estaba sentado. Después, el sonido de la llave en la cerradura. Una vez, 2 veces, 3 veces. Forcejeo. No abre, dijo Ernesto confundido. La llave no funciona. Golpes en la puerta. Primero suaves, después más fuertes. Papá, papá, abre la puerta. Me levanté despacio del sillón y caminé hasta la puerta, pero no la abrí. Hablé desde adentro, con voz clara y tranquila. Sus cosas están en el garaje. Tienen 48 horas para llevárselas. Papá, ¿qué es esto? Nosotros vivimos aquí. Ya no. Enrique, gritó Daniela. No puede hacernos esto. Somos familia. La familia respeta la memoria de los muertos. Ustedes tiraron a la basura 40 años de mi matrimonio. Ya no son familia mía. Los golpes en la puerta se hicieron más fuertes. Daniela había perdido su compostura habitual y gritaba como mujer histérica. Eran cosas viejas, trastes inútiles. Lo hicimos por su bien. Hicieron lo que quisieron en mi casa sin consultarme. Ahora yo hago lo que quiero en mi casa sin consultarlos. Abrí la puerta pero dejé puesta la cadena de seguridad. Los miré a través de la rendija. Ernesto con cara de no entender lo que pasaba. Daniela con los ojos rojos de coraje. Esta casa está a mi nombre desde 1985. Les dije con la voz más calmada que pude. Ustedes fueron invitados que se convirtieron en ocupantes sin permiso. Los documentos están en regla. La ley está de mi lado. 48 horas. Papá, por favor, suplicó Ernesto. Podemos hablar esto. Podemos arreglarlo. ¿Van a resucitar a los ángeles de porcelana? ¿Van a traer de vuelta la máquina de coser de su madre? ¿Van a devolverme las fotos que regalaron a extraños? Ernesto se quedó callado. Daniela seguía gritando, pero ya no la escuchaba. Miraba a mi hijo, esperando una respuesta que nunca llegó. 48 horas, repetí. Después de eso, todo lo que quede lo regalo a la caridad, como hicieron ustedes con la memoria de Rosa. Cerré la puerta y puse el cerrojo. Los gritos y golpes continuaron por 10 minutos más. Después escuché que se alejaban hablando fuerte, discutiendo. Me volví a sentar en el sillón de la sala. La casa estaba en silencio otra vez, pero era un silencio diferente al que había tenido durante 3 años. Era mi silencio, como había dicho Rosa aquella primera noche de junio del 87. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz en mi propia casa. Las siguientes 48 horas fueron como vivir en una zona de guerra. Escúchame bien, porque lo que pasó en esos 2 días me enseñó que hasta la gente que crees conocer puede sorprenderte cuando las cosas se ponen difíciles. El domingo por la tarde regresaron 3 veces más. La primera vez llegaron con el hermano de Daniela, un tipo grande que se dedicaba a vender seguros y que pensaba que con su voz fuerte podía intimidarme. Se pusieron los 3 del otro lado de la puerta gritando que lo que yo había hecho era ilegal, que iban a hablar con un abogado, que no podía echar a la gente de su propia casa así nada más. No es su casa, les grité desde la ventana de mi recámara. Nunca fue su casa. Tienen 46 horas y media. La segunda vez vinieron como a las 6 de la tarde, más calmados, intentando negociar. Ernesto me hablaba con esa voz suave que usaba cuando quería convencerme de algo desde que era niño. Papá, mira,
Entendemos que estés molesto. Tienes razón de estarlo. Pero piénsalo bien. Somos familia. Podemos arreglar esto como gente civilizada. Civilizada como cuando regalaron las cosas de su madre a extraños sin consultarme. Fue un error, papá. Un error muy grande. Pero podemos enmendarlo. Podemos ir a buscar las cosas, podemos... ¿A cuál Goodwill las llevaron? ¿Al de León? ¿Al de San Francisco del Rincón? ¿O al de Irapuato? Porque Daniela me dijo que las donaron todas, pero no me dijo dónde. Silencio del otro lado de la puerta. ¿Y saben qué día de la semana las llevaron? Porque si fue viernes o sábado ya las vendieron. El domingo cierran. El lunes llega mercancía nueva y sacan la vieja para hacer espacio. Más silencio. Después escuché a Daniela hablándole a Ernesto en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo oyera. Ya ves que está loco. No se puede razonar con él. 45 horas, les dije desde adentro. Y contando. La tercera vez llegaron como a las 10 de la noche con una patrulla de la policía municipal. 2 agentes jóvenes que se veían incómodos con la situación. Uno de ellos tocó la puerta cortésmente. «Buenas noches. Somos de la policía municipal. Recibimos una denuncia de desalojo ilegal». Abrí la puerta con la cadena puesta, como había hecho en la tarde. «Buenas noches, oficiales. Enrique Solís, propietario de esta casa. Aquí están las escrituras. Les pasé los documentos por la rendija. Esta casa está a mi nombre desde 1985. Estas personas fueron invitados que se quedaron más tiempo del convenido. Les di aviso por escrito de que deben desalojar en 48 horas, como marca la ley. El policía revisó los papeles con una linterna pequeña. «¿Tienen ustedes algún contrato de arrendamiento?», le preguntó a Ernesto. «No, pero somos familia. Él es mi papá. Eso no les da derechos legales sobre la propiedad», explicó el oficial con paciencia profesional. «Si no hay contrato de renta y el propietario les está dando 48 horas de aviso, está actuando dentro de la ley». «Pero vivimos aquí hace 3 años», protestó Daniela. «Como invitados», aclaré desde adentro. «Y los invitados que no respetan la casa pueden ser desinvitados cuando el dueño decida». Los policías les explicaron que no podían hacer nada, que era un asunto civil entre familiares, que buscaran asesoría legal si querían, pero que por el momento yo estaba en mi derecho. Se fueron después de devolverme mis documentos y aconsejarles a Ernesto y Daniela que mejor buscaran dónde pasar la noche. «¿A dónde vamos a ir?», escuché que Daniela le gritaba a Ernesto mientras caminaban hacia su camioneta. «Todo esto es culpa tuya. Tú dijiste que tu papá nunca haría algo así». Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Tal vez fueron los medicamentos del corazón, o tal vez fue el alivio de saber que finalmente había hecho lo que tenía que hacer. Como quiera que sea, desperté el lunes temprano sintiéndome más tranquilo. Como a las 8 de la mañana llegó un camión de mudanzas grande, de esos que usan las empresas profesionales. Desde la ventana de mi cuarto vi que venía Ernesto con otros 2 hombres que no conocía, y Daniela con su hermano otra vez. También llegaron algunos vecinos que se habían enterado del chisme y querían ver qué pasaba. Doña Chayo, que vive en la casa de enfrente, se acercó a mi ventana. «Don Enrique, ¿está usted bien? Vimos mucho movimiento ayer». «Estoy muy bien, doña Chayo, solo haciendo limpieza en la casa». Me vestí y salí al patio trasero, donde tengo el control remoto del garaje. Desde ahí podía ver todo sin tener que enfrentarlos cara a cara. A las 8:30 abrí la cortina del garaje con el control. «Ahí están sus cosas», grité desde el patio. Todo bien acomodado bajo la lona azul. Los mudanceros empezaron a trabajar inmediatamente. Eran profesionales. Se notaba que sabían lo que hacían. Ernesto y Daniela supervisaban, checando que no faltara nada, discutiendo en voz baja cada vez que encontraban algo.
Doña Chayo y don Pancho, mi vecino de al lado, se quedaron ahí viendo toda la operación. Otros vecinos también salieron de sus casas. Era como función de domingo, pero en lunes por la mañana. ¿Y a dónde se van a llevar todo eso? Escuché que doña Chayo le preguntaba a Daniela. A nuestro nuevo departamento, contestó ella con esa sonrisa falsa que ponía cuando quería quedar bien con la gente. Pero yo notaba que estaba muy nerviosa. Se mordía las uñas, cosa que nunca había visto que hiciera antes. Y Ernesto se veía pálido, como cuando era niño y había hecho alguna travesura grande. La mudanza les tomó 3 viajes. 3 viajes del camión grande para llevarse todo lo que habían acumulado en 3 años. En el último viaje se llevaron hasta las perchas vacías del closet y los ganchos para toallas del baño. Como a las 12:30 habían terminado. El garaje quedó completamente vacío. Ni una caja, ni un papel. Ernesto se acercó a la reja del patio donde yo estaba parado. «Papá», me dijo con voz quebrada, ¿de verdad no hay forma de arreglar esto? Lo miré a través de los barrotes de la reja. Mi hijo, el bebé que Rosa cargó 9 meses en el vientre, el niño que enseñé a andar en bicicleta en esta misma calle, el joven que me pidió prestado para el anillo de compromiso de Daniela. Cuídense mucho, le dije, y que Dios los bendiga. Eso fue todo. Se subieron a la camioneta, arrancaron y se fueron. Los vecinos se dispersaron poco a poco, comentando entre ellos lo que habían visto. Doña Chayo se quedó hasta el final. «Don Enrique», me dijo desde la banqueta, «si necesita algo, cualquier cosa, nomás me avisa». «Gracias, doña Chayo. Usted siempre tan amable. Y don Enrique, Rosa estaría orgullosa de usted». Se fue a su casa y yo me quedé solo en el patio, viendo el garaje vacío. Por primera vez en 3 años, todo el espacio de mi casa me pertenecía otra vez. Durante las siguientes semanas traté de volver a mi rutina normal. Me levantaba temprano, desayunaba leyendo el periódico, iba al mercado por la compra, regresaba a cocinar algo sencillo para la comida. Por las tardes veía televisión o leía, y por las noches me sentaba en el patio a tomar un té y recordar tiempos mejores. Pero la casa se sentía extraña, no solo por el silencio, que ya estaba acostumbrado a eso desde que Rosa murió. Era diferente. Era como si durante 3 años hubiera estado viviendo en casa ajena y ahora estuviera redescubriendo mi propio espacio. Un mes después de la mudanza, mi hermana Lupita me llamó desde Guadalajara. «Enrique, ¿qué fue esa barbaridad que hiciste con Ernesto?» Lupita siempre había sido dramática. 2 años menor que yo, pero siempre actuaba como si fuera la hermana mayor que tenía que regañarme por todo. «¿Qué te contó? Que los echaste de la casa como si fueran perros, que cambiaste las cerraduras y les pusiste sus cosas en la calle». Sus cosas las puse en el garaje, bien cuidaditas, y les di 48 horas de aviso por escrito, más consideración de la que ellos tuvieron conmigo. Pero Enrique, es tu hijo, es familia. La familia que respeta la memoria de Rosa es familia mía. La que la tira a la basura como si fuera desperdicio, no. Le conté a Lupita toda la historia, de los ángeles de porcelana, de la máquina de coser, de la habitación convertida en gimnasio sin consultarme. Al principio me interrumpía queriendo justificar a Ernesto, pero poco a poco se fue quedando callada. ¿De verdad regalaron todos los ángeles?, me preguntó al final. Los 47, cada uno con su historia, cada uno con su fecha especial. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Rosa se habría muerto otra vez del coraje, dijo finalmente. Por eso hice lo que hice, Lupita. Alguien tenía que defender su memoria. Mi hermana suspiró. Tienes razón, Enrique. Yo habría hecho lo mismo. A través de Lupita, que conocía a la prima de una amiga de Daniela,
Me fui enterando poco a poco de cómo les había ido después de salir de mi casa. Las noticias llegaban como de rebote, como llegan siempre los chismes en las familias grandes, pero era información confiable. Habían rentado un departamento en la colonia Barrio de Santiago, en un edificio nuevo de esos que construyen para jóvenes profesionales. 2 recámaras, cocina integral, área de lavandería. Muy moderno y muy caro, 6.500 pesos al mes, más depósito, más comisión de la inmobiliaria. Para el depósito, Daniela había tenido que vender casi todo su equipo de ejercicio. La caminadora, las pesas, los aparatos que tenía para sus entrenamientos personales. Solo se quedó con lo básico para seguir dando clases. Ernesto había pedido un préstamo en el concesionario donde trabajaba. 5.000 pesos a descuento directo de su sueldo durante 8 meses. Sus compañeros de trabajo se habían enterado de la situación, y eso lo tenía muy apenado. Un hombre de 42 años pidiendo prestado porque su papá lo había echado de la casa. Pero lo más duro para ellos, según me contaron, era que se habían dado cuenta de cuánto dinero habían estado ahorrando al vivir conmigo. No solo la renta, también la luz, el agua, el gas, la comida que yo compraba para todos. Calculando bien, les había estado subsidiando la vida con casi 8.000 pesos al mes durante 3 años. Nunca se dieron cuenta de cuánto les costaba vivir como adultos independientes. Me dijo Lupita en una de nuestras conversaciones telefónicas. Ahora andan muy apretados de dinero. La presión económica empezó a pasarles factura a los 2 meses. Daniela le reclamaba a Ernesto que no hubiera sabido manejar la situación conmigo, que por su culpa habían perdido la vida cómoda que tenían. Ernesto le reclamaba a ella que hubiera sido tan insensible con las cosas de su madre, que todo había empezado por su culpa. Se están echando la culpa uno al otro, me informaba Lupita cada 15 días, como reportera de chismes familiares, y peleando mucho por dinero. En mayo, 2 meses después de que salieron de mi casa, Daniela se fue del departamento. Se regresó con sus papás a Guadalajara, llevándose solo 2 maletas de ropa y dejando a Ernesto con todo el compromiso de la renta. Dice que necesita tiempo para pensar, me contó Lupita. Pero yo creo que nomás se cansó de batallar con los gastos. Ernesto se quedó solo en el departamento de 6.500 pesos, pagando renta completa con su sueldo de vendedor de carros. Tuvo que conseguir un trabajo de fin de semana vendiendo seguros de auto para poder cubrir todos los gastos. En julio, 4 meses después de aquel domingo 24 de marzo, Ernesto apareció en mi puerta. Era un sábado por la tarde. Yo estaba regando las plantas del patio cuando escuché que alguien tocaba. No esperaba visitas, así que me acerqué con cuidado a la ventana de la sala para ver quién era antes de abrir. Era él, solo, sin Daniela, sin camioneta. Había llegado caminando o en camión porque no vi ningún vehículo afuera. Se veía demacrado, más delgado, con ojeras que no tenía antes. Traía una camisa arrugada y pantalones que se veían como si hubiera dormido con ellos puestos. Tocó otra vez, suavemente. «Papá, soy yo, Ernesto. ¿Podemos hablar?» No contesté inmediatamente. Lo miré un rato más a través del vidrio. Mi hijo, el hombre en el que se había convertido aquel bebé que Rosa había mecido para dormirlo en esta misma casa 30 años atrás. Abrí la puerta, pero no la puerta principal. Salí por el patio trasero y lo encontré en la reja lateral. «Hola, mijo». «Hola, papá». Se quedó parado del otro lado de la reja, sin saber qué decir. Yo tampoco hablé. Esperé. «¿Cómo has estado?» «Bien. ¿Y tú?» «Mal, papá. Muy mal». Y ahí se quebró. Empezó a llorar como cuando era niño y se caía de la bicicleta. Lágrimas gruesas, sollozos que le salían del pecho como si tuviera algo atorado en la garganta. «Lo siento, papá. Lo siento mucho. Fue mi culpa. Todo fue mi culpa».
Lo dejé llorar. A veces hay que dejar que la gente saque todo lo que trae adentro antes de poder hablar en serio. Daniela me manipulaba. Continuó cuando pudo hablar otra vez. Me decía que eras demasiado dramático con las cosas de mi mamá, que era malo para ti vivir en el pasado, que necesitabas ayuda para seguir adelante. ¿Y tú qué pensabas? Yo no sabía qué pensar. Era más fácil estar de acuerdo con ella que pelear. Siempre fue más fácil no contradecirla. Abrí la reja del patio y lo invité a pasar, pero no a la casa. Nos sentamos en las sillas de plástico que tengo bajo la sombra del durazno, que planté cuando Rosa y yo cumplimos 10 años de casados. ¿Quieres algo de tomar? No, papá. Solo quiero hablar contigo. Asentí y esperé. Se acabó todo, papá. Daniela se fue. Se regresó con sus papás a Guadalajara. Dice que lo nuestro no está funcionando, que somos muy diferentes, que necesita espacio. ¿Y cómo te sientes con eso? Vacío. Perdí a Daniela. Perdí la vida cómoda que tenía contigo. Te perdí a ti, papá. Y todo por cobarde. Por no tener el valor de defender a mi mamá cuando debía hacerlo. Ahí estaba. La pregunta que había estado esperando desde marzo. ¿Por qué no la defendiste, Ernesto? Se quedó callado mucho tiempo. Miraba hacia el suelo, hacia las plantas, hacia cualquier lugar que no fueran mis ojos. No sé, murmuró finalmente. Sí sabes. Piénsalo bien. Otro silencio largo. Porque era más fácil dejar que Daniela decidiera. Porque no quería problemas. Porque pensé que las cosas de mi mamá realmente eran solo cosas viejas sin importancia. ¿Sin importancia? No, papá. Sí tenían importancia. Toda la importancia del mundo. Pero me convencí de que no, porque así era más fácil vivir. Lo miré sentado en esa silla de plástico blanco, encorvado como viejo, aunque apenas tenía 42 años. Mi hijo. El niño que había prometido proteger cuando lo bauticé en la parroquia de San Miguel. El joven que me había jurado que siempre iba a cuidar a su mamá cuando ella se enfermó de diabetes. Ernesto, hay cosas en la vida que se pueden perdonar con palabras y lágrimas, y hay cosas que necesitan tiempo, mucho tiempo, y acciones que demuestren que la persona realmente cambió. Lo que tú necesites, papá. El tiempo que necesites, yo voy a esperarte. No se trata de esperarme a mí, mijo. Se trata de que tú te encuentres a ti mismo. El Ernesto que dejó que borraran la memoria de su madre no es el Ernesto que yo crié. No es el hijo de Rosa. Se puso a llorar otra vez, pero esta vez más bajito, como lluvia de enero. ¿Crees que algún día me puedas perdonar? Ya te perdoné, Ernesto. Te perdoné el mismo día que cambié las cerraduras, pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Hay fracturas que sanan, pero dejan cicatriz. ¿Entonces nunca vamos a poder ser padre e hijo otra vez? Me levanté de la silla y caminé hasta el durazno. Toqué la corteza rugosa del tronco, pensando en todas las veces que Rosa y yo habíamos estado sentados bajo su sombra, planeando el futuro de nuestros hijos. La familia no es solo la sangre, Ernesto. La familia es el respeto por lo que es sagrado para los que amamos. Tu mamá era sagrada para mí. Su memoria era sagrada. Y tú permitiste que alguien la tratara como basura. Daniela no entendía. No se trata de que Daniela entendiera. Se trata de que tú tenías que hacer que entendiera. O protegerme de ella si no podías hacerla entender. Regresé a mi silla. Mi hijo me miraba con ojos de niño perdido. Necesito tiempo para vivir en paz con la memoria de tu madre. Tiempo sin gente que la desprecie o que piense que recordarla es una enfermedad. Cuando ese tiempo pase, veremos qué somos tú y yo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Tal vez 1 año. Tal vez 5. Tal vez nunca. Depende de muchas cosas. Ernesto asintió y se limpió la cara con la manga de la camisa.
Puedo venir a verte de vez en cuando, no para entrar a la casa, solo para platicar aquí en el patio. Mejor no, mijo. Por ahora mejor no. Se levantó de la silla despacio, como si le pesaran los huesos. Caminó hacia la reja lateral y se detuvo antes de salir. Papá, ¿me puedes decir algo sobre mi mamá? Algo bonito, para llevarme. Pensé un momento. Tu mamá siempre decía que el amor verdadero se demuestra defendiendo a los que ya no se pueden defender solos. Por eso cuidaba tanto a tus abuelos cuando se enfermaron. Por eso me cuidó tanto cuando me dio el infarto hace 10 años. Y por eso yo la estoy cuidando ahora que ella ya no está. Ernesto asintió. Salió del patio y se fue caminando por la banqueta hacia la avenida principal. Lo vi alejarse hasta que desapareció en la esquina. Un hombre de 42 años que había perdido esposa, padre y madre en 4 meses. No por mala suerte, sino por no haber tenido el carácter para hacer lo correcto cuando era necesario. Me quedé sentado bajo el durazno hasta que se hizo de noche. No sentía coraje hacia Ernesto, tampoco satisfacción por su sufrimiento. Lo que sentía era una tristeza profunda, como cuando se te muere alguien querido, porque en cierta forma, el hijo que yo había criado sí se había muerto. Y este hombre que lloraba en mi patio era un extraño que tenía su cara pero no su alma. Esa noche, antes de acostarme, entré al cuarto que había sido gimnasio y que ahora estaba vacío otra vez. Me senté en el suelo de loseta fría y hablé con Rosa como hacía todas las noches. Ya se fueron, mi amor. Ya estamos solos tú y yo otra vez, como debe ser. Un mes después de que Ernesto se fue de mi patio esa tarde de julio, tomé una decisión que había estado posponiendo desde marzo. Era hora de reconstruir la habitación de Rosa. No podía devolverla a como era antes, eso lo sabía. Los ángeles originales, la máquina Singer que había usado durante 30 años, los vestidos que olían a Chanel número 5. Todo eso se había perdido para siempre. Pero podía crear algo nuevo. Un lugar donde pudiera sentarme con ella sin que me doliera el pecho, sin que se me cerrara la garganta de coraje. Era un sábado de agosto cuando manejé mi Tsuru hacia Guanajuato capital. Había leído en el periódico sobre una tienda de antigüedades en la calle Positos, cerca del Jardín de la Unión, que se especializaba en máquinas de coser antiguas. El dueño se llamaba don Aurelio Vázquez, un hombre mayor que reparaba y vendía máquinas desde hacía 40 años. La tienda estaba en un local pequeño y oscuro, lleno de máquinas de todas las épocas acomodadas en mesas de madera. Singer, Brother, Janome, marcas que yo no conocía. Don Aurelio era un hombre delgado de unos 70 años, con lentes gruesos y manos manchadas de grasa de máquina. Busco una Singer del 72, le dije después de presentarme. Modelo 401A, si la tiene. Don Aurelio me miró con interés. Esa es una máquina muy especial, de las mejores que hizo Singer. ¿Para qué la necesita, si me permite preguntar? Le conté la historia. No toda, solo lo esencial. Que mi esposa había muerto, que su máquina se había perdido, que quería encontrar una igual para honrar su memoria. Don Aurelio me escuchó con la paciencia de quien ha oído muchas historias similares en su vida. Tengo una, me dijo cuando terminé de hablar. Llegó hace 2 meses. Una señora de Salamanca me la trajo cuando murió su suegra. Está en perfectas condiciones, hasta el motor original. Me llevó a la parte trasera de la tienda, donde tenía las máquinas más valiosas. Ahí estaba, una Singer 401A del 72, idéntica a la de Rosa. El mismo color verde agua, la misma forma elegante. Hasta las calcomanías doradas estaban intactas. 8.500 pesos, me dijo don Aurelio. Es cara, pero vale cada centavo. Estas máquinas duran para siempre si se cuidan bien. Era mucho dinero para mi pensión, pero tenía ahorros que había estado guardando para emergencias. Y esto era una emergencia del corazón.
Me la llevo. Don Aurelio me ayudó a cargarla en la cajuela del tsuru. Pesaba casi 20 kilos, pero entre los dos la acomodamos bien envuelta en cobijas para que no se dañara en el camino. Su esposa va a estar muy contenta, me dijo cuando nos despedimos. Eso espero, don Aurelio. Eso espero. El viaje de regreso a León se me hizo eterno. Cada vez que frenaba o aceleraba, me preocupaba por la máquina en la cajuela. Cuando llegué a la casa, la cargué yo solo hasta la habitación que había sido gimnasio y que ahora estaba completamente vacía. La puse exactamente donde había estado la máquina original de Rosa, junto a la ventana que daba al patio trasero. La luz de la tarde entraba por el vidrio e iluminaba el metal y la madera como si fuera una lámpara especial. Me senté en el suelo de loseta y la miré durante 1 hora. No era la máquina de Rosa. Nunca sería la máquina de Rosa. Pero era una máquina como la de Rosa, del mismo año, del mismo modelo, con la misma capacidad para crear cosas hermosas en las manos correctas. Es un comienzo, murmuré. Es un comienzo, mi amor. Durante los siguientes fines de semana me dediqué a buscar ángeles de porcelana. Visité todos los mercados de pulgas de León, Silao, Irapuato, San Francisco del Rincón. No encontré ninguno idéntico a los que Rosa había coleccionado, pero encontré algunos similares. Ángeles blancos, ángeles dorados, ángeles con alas extendidas, ángeles con trompetas. En el mercado de las pulgas de Silao encontré 6, en el de Irapuato, otros 4. En una tienda de segunda mano en San Francisco del Rincón, 2 más. Ninguno tenía la historia de los originales. Ninguno tenía una fecha especial asociada, pero todos tenían algo en común. Me recordaban a Rosa cuando sonreía. Los 12 ángeles nuevos los puse en repisas que construí yo mismo con tablitas de pino y soportes de metal. No eran iguales a las repisas originales, pero cumplían su función. Cada ángel en su lugar, cada uno con espacio para respirar y ser admirado. Después vinieron las fotografías. Tenía cajas llenas de fotos de Rosa y mía desde que éramos novios hasta sus últimos años. Las llevé a revelar en tamaño grande en la fotografía Jiménez, esa que está en la calle Madero desde que yo era joven. Don Ricardo Jiménez, el dueño, me conocía desde hacía años y se esmeró en hacer un trabajo perfecto. Estas fotos están muy bien conservadas, me comentó mientras las revisaba. Se ve que las cuidó bien. Mi esposa era muy cuidadosa con todo, le respondí. Elegí 10 fotografías para ampliar. Rosa de novia, con su vestido blanco y su sonrisa tímida. Rosa cargando a Ernesto recién nacido. Rosa en nuestras bodas de plata, con el vestido azul que se había comprado especialmente para la ocasión. Rosa en el jardín de la casa, regando sus plantas de bugambilia. Rosa cosiendo en su máquina, concentrada en su trabajo. Las fotografías ampliadas las mandé enmarcar en marcos sencillos de madera dorada. Las colgué en las paredes de la habitación, a la altura perfecta para poder verlas desde cualquier ángulo. Poco a poco, la habitación vacía se fue llenando de vida otra vez. No era la misma vida que había tenido antes, pero era vida al fin. El paso más difícil fue sacar las cosas de Rosa que sí había logrado salvar. Las cosas que Daniela no había encontrado, porque estaban guardadas en mi propio closet, en cajas que llevaban ahí desde que Rosa murió. Su vestido de novia, envuelto en papel de seda, perfectamente conservado después de 37 años. El día de nuestra boda había pesado solo 45 kilos, y el vestido le quedaba como si hubiera sido hecho por ángeles. Talla 6, de encaje francés, con botones de perla desde el cuello hasta la cintura. Su rosario de primera comunión, de cuentas de nácar que había heredado de su abuela. Rosa lo rezaba todos los días antes de dormirse, susurrando oraciones que yo alcanzaba a escuchar desde mi lado de la cama. Y las cartas.
3 cartas de amor que Rosa me había escrito en 1975, cuando yo tuve que irme 2 meses a trabajar a México Distrito Federal para ganar dinero extra. Cartas escritas a mano en papel color rosa, con su letra perfecta de maestra de primaria. Mi querido Enrique, empezaba una de ellas, han pasado 3 semanas desde que te fuiste, y la casa se siente vacía sin tu risa. Anoche soñé que regresabas y me desperté buscándote en la cama. Había guardado esas cartas durante 49 años. Rosa nunca supo que las conservaba. Eran mi tesoro secreto, la prueba escrita de que el amor más grande de mi vida había sido correspondido. Puse el vestido de novia en un maniquí que compré en una tienda de exhibidores usados. El rosario lo colgué en un clavo especial junto a la cama que había puesto en una esquina de la habitación. Las cartas las guardé en una caja de madera tallada que encontré en el mercado de artesanías. Para septiembre, la habitación estaba lista. No era igual a como había sido antes. Era diferente. Pero era hermosa a su manera. Y sobre todo, era un lugar donde podía estar con Rosa sin sentir que me arrancaban el corazón. Todas las noches, después de cenar, me sentaba en la silla que había puesto junto a la máquina Singer y le platicaba a Rosa sobre mi día. Le contaba quién había venido a visitarme, qué había visto en las noticias, cómo estaba creciendo el durazno del patio, si los vecinos estaban bien. Ella no me contestaba, por supuesto, pero yo sentía su presencia en la habitación, en el olor a madera nueva de las repisas, en la luz que se filtraba por la ventana al atardecer, en el silencio cómodo que se hacía cuando yo terminaba de hablar. Hoy fui al mercado y vi a la comadre Esperanza, le contaba una noche. Me preguntó por ti, como siempre. Le dije que estás bien, que me cuidas desde donde estás. Oh, se descompuso la llave del lavadero, mi amor. Mañana voy a llamar al plomero. ¿Te acuerdas de don Chema, el que arregló la bomba de agua cuando se nos inundó el patio? Conversaciones unilaterales que me tranquilizaban más que cualquier medicina para los nervios. Fue en octubre cuando conocí a los otros viudos. El padre Miguel de la parroquia San Juan Bosco había empezado un grupo de apoyo para hombres mayores que habían perdido a sus esposas. Se juntaban los martes por la tarde en el salón parroquial para platicar, tomar café y acompañarse mutuamente en el duelo. Yo nunca había sido hombre de grupos. Siempre fui más bien solitario, de resolver mis problemas yo solo. Pero doña Chayo me insistió tanto que al final decidí ir nada más para ver de qué se trataba. Éramos 8 hombres entre los 60 y los 80 años. Don Fermín, que había perdido a su esposa en un accidente de tráfico. Don Raúl, cuya mujer murió de cáncer después de 3 años de quimioterapias. Don Sebastián, viudo desde hacía 5 años, que vivía solo en una casa de la colonia Obregón. Al principio solo escuchaba las historias de los otros, pero en la tercera reunión, el padre Miguel me preguntó si quería compartir algo con el grupo. Y por primera vez en mi vida, les conté mi historia completa. La habitación de la memoria, los ángeles de porcelana, la máquina de coser, la traición de Ernesto y Daniela, el día que cambié las cerraduras. Los otros hombres me escucharon en silencio. Cuando terminé, don Sebastián fue el primero en hablar. A mí me pasó algo parecido, dijo con voz quebrada. Mi hija se casó con un arquitecto muy moderno. Cuando Esperanza murió, él convenció a mi hija de que había que renovar la casa para que fuera menos deprimente. Tiraron todas las fotos familiares, regalaron la ropa, cambiaron los muebles por otros más contemporáneos. ¿Y qué hiciste?, le pregunté. Nada. Me dejé. Pensé que ellos sabían mejor que yo lo que me convenía. Ahora vivo en una casa que no reconozco, llena de cosas que no me gustan, sin ningún rastro de los 42 años que viví con mi esposa. Don Raúl asintió tristemente.
A mí mi yerno me convenció de quemar las cartas que Estela me escribía cuando éramos novios. Dijo que no era sano guardar cosas del pasado. Me arrepiento todos los días de haberle hecho caso. Las historias se repetían con pequeñas variaciones. Hijos y nueras, yernos y hijas que decidían por los viejos lo que era mejor para su proceso de duelo. Familias que borraban a las muertas como si nunca hubieran existido, todo bajo la excusa de ayudar a los viudos a seguir adelante. Lo que ustedes necesitan, les dije esa tarde, es un lugar donde puedan guardar las cosas de sus esposas sin que nadie las toque. Un lugar protegido legalmente, donde sus recuerdos estén a salvo de la gente que piensa que recordar es una enfermedad. Don Fermín me miró con interés. ¿Cómo sería eso? Una especie de banco, pero para la memoria. Un lugar donde puedan depositar las cosas más importantes, con contratos que impidan que alguien más las toque, como las cajas de seguridad de los bancos, pero para recuerdos. La idea me había estado dando vueltas en la cabeza desde hacía semanas. Había visto cómo la gente mayor era vulnerable a los caprichos de los hijos adultos que creían saber mejor que sus padres lo que les convenía. Había visto cómo se perdían décadas de historia familiar porque alguien decidía que era tiempo de modernizarse. ¿Y dónde estaría ese lugar?, preguntó don Sebastián. No sé. Habría que conseguir un local, registrarlo legalmente, establecer las reglas. Pero se puede hacer. Todo se puede hacer si hay voluntad. El padre Miguel, que había estado escuchando sin hablar, se inclinó hacia adelante. Enrique, esa es una idea muy interesante. ¿Has pensado en hablar con algún abogado o con el gobierno municipal? Todavía no, padre, pero podría ser el proyecto de este grupo. En lugar de solo platicar nuestras penas, podríamos hacer algo para proteger a otros viudos de pasar por lo mismo. Esa tarde salimos del salón parroquial con una misión. Íbamos a investigar cómo crear la Casa de la Memoria. Don Raúl conocía a un abogado especializado en asociaciones civiles. Don Fermín tenía contactos en el Ayuntamiento de León. Don Sebastián había trabajado durante 30 años en un banco y entendía de contratos y documentos legales. Yo tenía la idea y las ganas de llevarla a cabo. Durante las siguientes 6 semanas, nos reunimos 2 veces por semana, en lugar de una. Primero para planear, después para ejecutar. El abogado nos explicó que necesitábamos constituirnos como asociación civil sin fines de lucro. El ayuntamiento nos ofreció un local pequeño en la calle Hermanos Aldama, cerca del centro, a precio preferencial para organizaciones de beneficio social. El local tenía 3 habitaciones, un baño y una pequeña oficina, perfecto para nuestros planes. Una habitación para objetos pequeños y documentos, otra para ropa y textiles, la tercera para muebles y objetos grandes. En octubre de 2024, 6 meses después de que cambié las cerraduras de mi casa, abrimos oficialmente la Casa de la Memoria. Yo me ofrecí como voluntario 3 días por semana, lunes, miércoles y viernes de 2 a 6 de la tarde. Los otros miembros del grupo cubrían los otros días. Nuestro trabajo consistía en recibir las pertenencias de personas fallecidas que sus familiares querían preservar, catalogarlas cuidadosamente y guardarlas en condiciones perfectas. Cada objeto que llegaba venía con su historia escrita por quien lo entregaba, la fecha de adquisición, la ocasión especial asociada, el significado sentimental, las instrucciones precisas de cómo debía ser cuidado. Vestido de novia de María Elena Gutiérrez, casada el 15 de junio de 1962 en la parroquia del Sagrario. Entregado por su esposo Aurelio Martínez el 12 de octubre de 2024. Debe mantenerse en lugar seco, revisarse cada 6 meses, no exponerse a luz directa. Colección de 23 dedales de plata de Carmen Rodríguez,
coleccionados durante 40 años, entregados por su hija Rosa Elena Hernández, el 20 de octubre de 2024. Cada dedal tiene grabada la fecha y lugar donde fue adquirido. Era trabajo meticuloso, pero gratificante. Cada objeto que catalogaba era la historia de amor de alguien, la prueba tangible de que una vida había sido vivida con significado. Los martes y jueves por la noche seguía yendo al grupo de viudos, que ahora se había convertido en algo más que sesiones de duelo. Éramos hombres con una misión común: proteger la memoria de nuestras esposas y ayudar a otros a hacer lo mismo. Los fines de semana los dedicaba a mi propia casa, a mi propia rutina. Sábados de mercado y limpieza, domingos de misa y descanso, y todas las noches, sin excepción, mi conversación con Rosa en la habitación restaurada. Hoy llegó a la casa de la memoria una señora de 80 años. Le contaba una noche de noviembre. Su nieta quería tirar las cartas que su esposo le escribió durante la guerra. 40 cartas, Rosa. 40 cartas de amor escritas desde el frente de batalla. La nieta decía que eran papeles viejos que juntaban polvo. Oh, don Fermín está muy contento porque su hijo finalmente entendió lo de la casa de la memoria. Hasta le trajo una caja con fotos de su mamá que había guardado sin decirle. Rosa no me contestaba, pero yo sabía que me escuchaba. Lo sabía por la paz que sentía en esa habitación, por la sensación de estar haciendo lo correcto que me llenaba el pecho cuando le platicaba sobre nuestro proyecto. Una noche de diciembre, casi 9 meses después de que había echado a Ernesto y Daniela de mi casa, tuve una revelación mientras estaba sentado junto a la máquina Singer. La memoria de los que amamos no es vivir en el pasado. La memoria de los que amamos es proteger el amor que construyó nuestro presente. Rosa y yo habíamos sido felices durante 40 años. Habíamos construido una casa, una familia, una vida llena de pequeñas alegrías y grandes satisfacciones. Esa construcción no desaparecía porque Rosa hubiera muerto. Seguía ahí, en cada ladrillo de esta casa, en cada decisión que habíamos tomado juntos, en cada recuerdo que yo conservaba intacto. Los ángeles de porcelana no eran figuritas inútiles que juntaban polvo. Eran la materialización de 40 años de detalles amorosos. La máquina de coser no era un trasto viejo sin función. Era el símbolo del sacrificio que Rosa había hecho por nuestra familia durante los años difíciles. Quien desprecia esa memoria, desprecia ese amor. Y el amor, incluso después de la muerte, merece ser defendido con fiereza. Por eso había hecho lo que hice con Ernesto y Daniela. No por venganza, no por capricho de viejo terco, por dignidad, por respeto hacia la mujer que había compartido su vida conmigo y que merecía ser recordada con honor. ¿Hice bien, mi amor?, le pregunté esa noche a la habitación silenciosa. La respuesta me llegó en forma de una paz profunda que me llenó desde los pies hasta la cabeza. Una sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Había encontrado mi lugar en el mundo después de Rosa. No era el mismo lugar que había tenido durante nuestro matrimonio, pero era un buen lugar. Un lugar donde su memoria vivía protegida, y donde yo podía ayudar a otros a proteger las suyas. Todas las noches, después de nuestras conversaciones, apagaba la luz de la habitación y me iba a dormir tranquilo. En mi casa, en mi cama, con mis recuerdos a salvo y mi conciencia en paz. Eso era suficiente, más que suficiente. Era una bendición. Una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledan. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo?
¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me da gusto esto.
¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictus. Me da gusto esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo, Beledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.